Bienvenidos y bienvenidas a Paz Psicopráctica Podcast. Mi nombre es Leonardo Luna y junto a mi compañera Tania Tapia moderaremos este espacio, que surge de un proyecto de investigación financiado por la Corporación Universitaria Iberoamericana y liderado por quien les habla, con el objetivo de indagar y explorar de qué manera la psicología puede ayudarnos a entender fenómenos fundamentales como la paz, la violencia y el conflicto. Bienvenidos y bienvenidas al penúltimo episodio del podcast Paz Psicopráctica. Mi nombre es Leonardo Luna y junto a mi compañera Tania Tapia moderamos este espacio. Hoy desarrollaremos el séptimo capítulo del podcast de una serie de 8 capítulos. Recuerde que nuestro propósito no es otro que motivar a las escuchas a que se interesen por estos temas, facilitar herramientas analíticas para entender ciertos fenómenos, contribuir al pensamiento crítico tan necesario en estos tiempos y, sobre todo, incentivar a realizar acciones tendientes a una paz sostenida e incluyente. El día de hoy, en nuestro séptimo capítulo, conoceremos qué es la subjetividad política y la cultura de paz. Los colombianos conocen en una gran mayoría la política de paz, en un 67%. El 79% dice entenderla y el 85% apoyar. Así lo revela la más reciente medición de la encuesta polimétrica de cifras y conceptos, que incluyó un módulo especial en alianza con la FIP. Sobre esta iniciativa que lidera el presidente Gustavo Petro, ese alto rendimiento de aceptación lo asoció con la idea que en general los colombianos siempre hemos preferido la vía negociada y la paz, dijo María Victoria Llorente, directora de la FIP, durante la presentación de los resultados. Esa ha sido una constante de las encuestas en los últimos 20 años, sin quitarle mérito a que la paz total es una política de muy alto reconocimiento. Los resultados evidencian que todavía seguimos polarizados frente al asunto de la paz, dijo Llorente, aunque destacó que sorprende que el nivel de aceptación sea tan alto siendo una encuesta urbana. Muy bien, para hablar de estos temas tenemos a una invitada muy especial el día de hoy, a la doctora Claudia Tovar Guerra. La doctora, investigadora y profesora Claudia es psicóloga, especialista en resolución de conflictos, tiene un magíster en estudios políticos y es doctora en ciencias sociales y humanas. Tiene cerca de 20 años como docente en la Pontificia Universitaria Javeriana en la Facultad de Psicología. Ha acompañado otras facultades y universidades impulsando trabajos de corte interdisciplinar. Además, tiene una amplia experiencia trabajando con población desplazada del conflicto armado en Colombia. Bienvenida, profesora Claudia, ¿cómo estás el día de hoy? Un saludo, Leonardo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. E igualmente a Tania. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos para conversar en este podcast, para poder intercambiar algunas reflexiones, algunas ideas. Y bueno, antes de empezar y de iniciar, pues nos gustaría que nos contara un poco sobre su recorrido, ¿no? ¿Cómo ha llegado usted desde la disciplina, la psicología y su recorrido también interdisciplinar a trabajar los temas de subjetividades y de cultura de paz? Bueno, yo creo que el interés en temas sociales y temas políticos ha sido una constante en mi vida. Creo que desde el colegio me interesé muchísimo por asuntos relacionados con el mundo social. Ya cuando entro como docente en la Universidad Javeriana, fue una época muy difícil del país en términos de nuestro conflicto armado. Estaba iniciando, digamos, la implementación de la política de seguridad democrática, lo que era de alguna manera una resultante de un periodo de gran escalada de violencias que pues también contribuyó a esa escalada, es decir, escaló muchísimo más la violencia en Colombia en términos de su contexto sociopolítico y justo había una demanda muy fuerte a la psicología con respecto a la respuesta que tendríamos que dar por las afectaciones que ya eran evidentes en gran parte, o sea, digamos, en las víctimas, ¿no? Y sabemos que las víctimas de este conflicto han sido, en su inmensa mayoría, población civil, y además, pues era evidente ya para entonces
porque yo entré empezando este siglo a la universidad como profesora en el 2000. Entonces, estamos hablando de que nosotros empezamos a tratar de responder esto desde unos años anteriores, antes, porque la preocupación empezaba a verse a partir de la segunda mitad de los años 80, ¿no? Entonces, ya todos los años 90 fueron años muy difíciles, como todos lo sabemos, y ya cuando yo entro en 2000 a la universidad, hay un trabajo previo de mis compañeros relacionado en las regiones, de la mano de las obras de la Compañía de Jesús y muy influenciado pues por una psicología social crítica para acompañar a las víctimas y acompañar a las comunidades que sufrían, digamos, de estas tensiones del conflicto armado. Ya después nosotros tratamos de dar respuesta específicamente con población que se había desplazado en gran cantidad, habían desplazamientos masivos en esa época, luego empieza otra modalidad de desplazamiento por goteo, que también fue inmensa, pero fue más, digamos, discreta y más difícil además de comprender y entender, pero eran desplazamientos masivos que llamaron mucho la atención. Entonces hubo como un concierto interdisciplinario, o sea, de muchos profesionales y muchos académicos de distintas disciplinas para tratar de entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y tratar de acompañar a las organizaciones sociales que le estaban plantando cara a toda esta situación. Ahí fue donde yo, por supuesto, empecé un recorrido con un equipo de trabajo. Nosotros constituimos un grupo de investigación que se llama Lazos Sociales y Culturas de Paz, que está desde entonces. Y este grupo de investigación pues se ha preguntado por la construcción de paz. Y una de sus líneas más importantes es el acompañamiento psicosocial a víctimas y un interés muy particular nuestro, que no necesariamente ocurrió en todas las personas que trabajan un enfoque psicosocial, y es que como para nosotros construir paz en positivo era tan importante, incursionamos en una pregunta de cómo se construían significados y prácticas asociados a la paz, y esto es lo que hoy en día llamamos culturas de paz, que es como una apuesta integral de construir formas societales y formas políticas de juntarnos, eh, construyendo futuro, digamos, defendiendo nuestros derechos, todo esto pues con una opción civilista y una opción por la no violencia, ¿no? Pues una no violencia activa, por supuesto, una no violencia que si toca que sea incómoda, es incómoda, pero pues en principio hay una renuncia explícita al uso de la violencia para resolver disputas o diferencias de cualquier índole. Interesante, profe Claudia. Sobre todo el tema de apostarle a la construcción de una paz positiva, tratando de trabajar desde las estructuras que promueven o facilitan este tipo de violencias, ¿no? Y la cultura como una estructura social también, ¿no? Y decía ahí cómo empezar a transformar esos significados y esas prácticas que permitan la resolución de los conflictos desde una forma no violenta, ¿no? Decía ahí. Y antes de darle paso de pronto a Tania, profe, ¿por qué las subjetividades? ¿Cómo relacionamos ahí las subjetividades con todo el tema de la cultura de paz? Bueno, para mí esa fue una apuesta importante en el sentido de que cuando nosotros estábamos intentando acompañar lo mejor posible todo el dolor y digamos, el sufrimiento y las apuestas valientes y resistentes de las víctimas, encontramos pues una serie de constructos de la psicología tradicional que nos constreñían o eran sumamente limitadas para comprender toda la experiencia humana. Y en ese caso, creo que nos unimos a una oleada intelectual de Occidente, porque pues es verdad que es así, es de Occidente, que, digamos, cuestiona el sujeto político de la modernidad, ¿no? Ese sujeto esencial,
digamos, nucleado, universal, racional, ¿cierto? Que era como ese sujeto que iba a protagonizar y a llevar adelante todo el proyecto del desarrollo y del progreso, ¿no? Pero estamos en un mundo que realmente, de alguna manera, muestra que ese proyecto no se llevó a cabo, ¿no? Y si se llevó a cabo para una minoría privilegiada, pero que las grandes mayorías, y creo que hoy en día constatamos que tal vez el nuevo orden mundial no está basado en ese sueño que tuvo la modernidad. Y encontrarnos con un sujeto frágil, cambiante, dinámico, inestable, cuyas características y que lo que va constituyendo y lo que va configurando realmente es transitorio y se reta permanentemente con los cambios históricos. Entonces necesitábamos categorías distintas para entenderlo. Ya no podíamos hablar de personalidad, ya no podíamos hablar de carácter, pues de individuo, por ejemplo, ¿no? Porque esto no era un indiviso realmente, sino somos sujetos múltiples, somos sujetos atribulados, somos sujetos cambiantes. Entonces, algunos pensadores optaron por una categoría que es emergente, que todavía está en construcción, que no es fácil de, digamos, de agarrar, que es precisamente la subjetividad, ¿no? Las subjetividades nos permiten identificar o ser sensible a esta movilidad y a este dinamismo. Y por eso yo me acerqué a la subjetividad desde dos perspectivas. Una perspectiva postestructuralista, de la mano pues de los pensadores que se preguntaron por el lugar de las prácticas culturales y de los elementos simbólicos, después de que habíamos transitado por un hiperestructuralismo, es decir, por una manera de comprender la sociedad y el individuo muy categorizada a través de dicotomías muy claras, mientras que los pensadores postestructurales vuelven sobre aquello que el estructuralismo había tomado distancia de las emociones, de los aspectos, digamos, subjetivos, porque se había colgado de la idea de ciencia formal de construir un conocimiento desde lo objetivo y desde lo medible, lo cuantificable, dejando de lado pues todos esos aspectos y ese abandono de lo simbólico dejó un montón de conocimiento sobre lo social y lo humano por fuera. Entonces, esa es la primera arista. Pero digamos, la primera es el postestructuralismo, la segunda, el reconocimiento fundamentalmente de que el sujeto o de que la forma en que nos vamos construyendo, pues es una apuesta situada. Quiere decir que no cambia solamente con el devenir de la historia, no es un asunto solamente de época, sino que está diferenciado en términos de, de grupos culturales, en términos de grupos etarios, en términos de orientaciones y opciones de género. Es decir, que hay muchas aristas, muchos ejes de la construcción identitaria en principio que implica la configuración de sujetos distintos. Entonces, esos dos elementos para nosotros es clave y por eso dijimos, o al menos yo, opté por pensar en subjetividades. Y bueno, y más adelante, por supuesto, en las subjetividades políticas, de eso hablaremos ahí en un ratito. Ujú. Sí, justamente, pues digamos que el tema que nos convoca hoy son las subjetividades políticas y no sé si nos puedas como explicar o denominar qué son las subjetividades políticas, ¿no? Como, y cómo es de cómo impacta directamente como en la historia de Colombia y en lo que estamos viviendo en el posconflicto. Bien, las subjetividades políticas, fundamentalmente se trata de esa configuración de subjetividades alrededor de los asuntos que podríamos reconocer como políticos. Ahí entonces yo tendría que volver sobre qué entendemos por lo político, ¿no? Bueno, hay una distinción muy interesante que retoma a partir de varios autores, pero de una manera muy particular, eh, pensando en subjetividades políticas, el profesor Álvaro Díaz Gómez, que es también psicólogo.
él trae esa distinción entre lo político y la política, ¿no? Entendiendo la política como todo ese aparataje y digamos todo ese sistema de comunicación política y de administración de los bienes materiales y simbólicos para lograr, digamos, unos niveles de gobierno pues fundamentalmente de autoridad sobre las poblaciones. Estamos hablando entonces de estamentos políticos, partidos políticos y la forma como se constituyen, por ejemplo, los estados en el pensamiento liberal, en la democracia liberal particularmente, ¿no? Pero existe lo político, que es algo más amplio, es más constitutivo de las relaciones humanas, mucho más allá de pensar o de reconocer específicamente digamos, esta maquinaria de la política y lo entendemos de una manera muy amplia. Me gusta entenderlo a partir de la propuesta de Alain Touraine, que es fundamentalmente los esfuerzos colectivos que todos emprendemos para construir formas de vivir juntos. Entonces, eso es lo político, no es otra cosa. Entonces, toda vez que los individuos y los colectivos adelantan esfuerzos y ponen energías y ocupan tiempo en pensar y actuar para construir nuevas formas de vivir juntos, estamos hablando de acción política. En ese sentido, subjetividades políticas es cómo se va configurando formas de ser y estar en el mundo, es decir, de mirar la realidad, de vernos a nosotros mismos, de sentir, de posicionarnos y de relacionarnos, que están orientados a la construcción de una vida en común. Entonces, se supondría que nosotros podríamos entender cómo se configuran esas formas de ser y estar en el mundo, no solamente en las personas, sino en los colectivos y fundamentalmente en escenarios privilegiados, que es allí donde ponemos nuestros esfuerzos en el ámbito de lo público, sin, sin quitar algo que me parece que las epistemologías feministas nos enseñaron, y es que lo privado también es político, ¿no? Lo privado también es político, pero digamos, de alguna manera, las reflexiones o lo que hace que tú comprendas tus actos íntimos y privados como como actos políticos, como opciones políticas, claramente, digamos, em, proviene de primero haber construido en el entre nos una serie de horizontes de sentido. Antes no. Es decir, si no hemos construido con otros, no somos primero lo privado. O sea, la psicología cultural, particularmente los estudios de Vygotsky, nos dicen claramente que lo primero que somos es relación. No venimos de un núcleo esencial y particular de cada quien. Todos soñamos con eso, por supuesto, cuando construimos identidad personal, nos sentimos como sujetos únicos, ¿no? Pero realmente somos la resultante de las relaciones. Soy porque somos, dice el Ubuntu, ¿no? Que es, por supuesto, un principio de muchas cosmovisiones, particularmente Ubuntu es una voz africana, ¿cierto? Y creo que cuando primero nos entendemos colectivo y luego sabemos que nos construimos personalmente a partir de esos encuentros de lo colectivo, que somos una expresión del mundo social, pues cambia la mirada, ¿cierto? Entonces yo creo que tratar de entender las configuraciones políticas y tratar de entender qué es una subjetividad política es comprender primero digamos, esa manera de ver la configuración de los sujetos, que no es la única manera, es la que nosotros hemos elegido porque sentimos que nos ayuda mucho más a comprender las vicisitudes y la complejidad actual, y particularmente cuando hablamos de una situación de guerra, de altos niveles de violencia, de inequidad social y de crecientes niveles de exclusión. Creemos que estas miradas nos ayudan muchísimo más a construir apuestas para contrarrestar estas problemáticas.
Para mí es muy claro lo que tú nos estás exponiendo frente, ¿no? Lo subjetivo. Cuando hablamos de lo subjetivo, no estamos hablando de un individuo que genera procesos aislados, etcétera, sino todo lo contrario, un individuo que se debe a los otros y desde ahí se generan todos esos procesos subjetivos, identitarios, emociones, lo privado también, como tú muy bien lo mencionas, etcétera. Y eso evidentemente se relaciona o tiende puentes directos con lo que llamamos el tema de la cultura, lo cultural, ¿no? Específicamente la cultura de la paz, porque se construye desde ahí, desde esa subjetividad, la relación con los otros, los símbolos que se van generando con ello, las identidades, etcétera, ¿no? Entonces es muy claro, pero me gustaría, digamos, que nos ayudaras a desmenuzar eso un poco en la práctica, ¿no? En el quehacer, digamos, profesional. Pensemos un poco en los futuros profesionales en el área de la psicología, cómo pueden trabajar estos conceptos en su día a día. Alguien que esté trabajando temas de conflicto armado en Colombia o que se dedique a la psicología política, por ejemplo, cómo puede aterrizar este asunto de las subjetividades, de lo emocional, de las identidades, de la cultura de paz en su quehacer profesional. Perfecto, bueno. Bueno, eso es una apuesta compleja, afortunadamente no tan solitaria, porque no solamente cuando hablamos de subjetividades políticas, es decir, las formas en que podemos promover subjetividades políticas son formas donde le apostamos también a otro tipo de procesos, ¿no? Afortunadamente, digo yo. ¿Cómo podría esto materializarse? Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es el reconocimiento de la importancia de la construcción de agencia y autonomías, pero no autonomías personales, como la autonomía kantiana, donde tú te das el gobierno a ti mismo y maduras hasta una especie de mayoría de edad que te permite tomar decisiones racionales. Y no es por ese lado, aunque eso no está descartado, ni mucho menos, sino es cómo construyes em, crecientemente unos poderes, un poder articulado colectivamente que te permite cada vez más que tu grupo social pueda autodeterminarse, especialmente si tu grupo social históricamente ha sido subordinado. Entonces, acompañar a comunidades que han sido silenciadas, que evidentemente están en la estructura social en una posición de desventaja y subordinación, acompañarlos a construir agencia, a despertar la voz. Ese es un propósito de la promoción de subjetividades políticas. ¿M? Hay algo muy interesante que creo que es que lo político pasa fuertemente por el asunto de las emociones. Y, por ejemplo, el filósofo Peter Sloterdijk distingue dos tipos de emocionalidades, que son las emocionalidades eróticas y las emocionalidades timóticas, ¿no? Entonces, pareciera que habría que promover en aquellos que han hecho un ejercicio de poder vertical, que han hecho, que tienen niveles, digamos, de movilización de recursos muy altos, que han ostentado históricamente el poder, ¿cómo podríamos promover en ellos emocionalidades de tipo erótico? Es decir, más empáticas con el otro, eh, emocionalidades que partieran de la pregunta por qué, em, qué mundo queremos construir, estamos deseando, y de alguna manera aquellos grupos que han sido acallados, poder, poder equilibrar más aquellas otras emociones que son las emociones timóticas, que tiene que ver con la indignación, tienen que ver con la ira, con la reivindicación y con el, de alguna manera, buscar la dignificación de su condición, ¿sí? Que va más allá de lo que yo quisiera que pasara, es cómo gano y cómo exijo respeto sobre mi condición, cómo me enojo por estar en la posición en la que estoy, ¿no? Porque, pues, muchas veces
eso está completamente desequilibrado. Muchas de las formas en que se gobierna en las poblaciones, lo que producen es docilidad, porque es más fácil gobernar, por supuesto, poblaciones dóciles, y eso parte pues de que el que está en el poder es timótico, es decir, es orgulloso y es enojado, por decirlo de alguna manera. En Colombia lo hemos vivido. La estrategia preferida de nuestra clase política dominante es la represión, no es la escucha. Y de alguna manera, solo recientemente hemos empezado a encontrar una masa crítica de población que está en situación de desventaja, que empieza a exigir los derechos con mucha fuerza. Esto ha sido fluctuante, ¿sí? Ha sido fluctuante en nuestra historia, porque ha habido momentos pues, en que la población y el pueblo en Colombia pues, ha hecho una manifestación, digamos, fuerte y de frente sobre su condición difícil, y eso ha movilizado reformas importantes, ha movilizado a veces cambios políticos, pero en general tenemos una historia bastante conservadora y bastante represiva. Y eso es fácil entender, con esa idea es fácil entender por qué tenemos unos niveles de inequidad tan altos, por qué nuestra forma de vida, de vivir juntos, es tan inequitativa, es tan polarizada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la ostentación del poder. El poder no está distribuido, el poder es altamente excluyente y nuestro Gini es el peor de la región, o sea, de Latinoamérica y el Caribe. Es vergonzoso, es decir, y ese es una resultante de un desequilibrio en las formas en que construimos sentimiento político o emoción política, ¿cierto? Eso tiene que estar equilibrado porque la emoción política, la emoción erótica llevada al extremo es un optimismo tan grande que nos podemos quedar paralizados pensando que todo es un asunto de demanda y oferta, ¿cierto? Utilizamos lo político y tenemos absoluta confianza en el sistema porque el sistema es bueno en sí mismo, porque la economía tiene una mano invisible que la regula solita, yo no tengo que hacer mayores esfuerzos, sino mantener el estatus que he podido tener, ¿cierto? Entonces nos lleva a la pasividad, pero las otras emociones lastimóticas, si se llevan al extremo, pues nos llevan a situaciones de violencia altísima, ¿no? Porque podemos llegar a romper la barrera de la violencia y ejercer violencia. Entonces, cuando trabajamos en culturas de paz, nos tenemos que preguntar por ese equilibrio, porque paz es tanto equidad como el no uso de la violencia. Me hiciste recordar un poco sobre los grandes asesores de campañas políticas que son muy expertos en movilizar justamente emociones para poder eso, marcar diferencias entre candidatos, dividir o juntar a las personas, principalmente dividirlas, ¿no? Y generar este tipo de polarizaciones, etcétera, que llevadas al extremo, pues generan unas tensiones a nivel social, pues muy fuertes, ¿no? Pero me gusta mucho esta otra idea, ¿no? Y por qué no pensarnos en movilizar otro tipo de emociones, unas emociones, no sé, se me ocurrían cuando tú mencionabas estas otras más afectuosas, más amorosas, si se quiere, ¿no? Más de juntanza, más que esas otras divisiones. Parece que tienen más rendido político o para los que gobiernan y aspiran a esferas de poder, el generar esas otras emociones que nos separan, ¿no? Que nos alejan, etcétera. Entonces, no sé, se me venía un poco a la cabeza este tipo de cosas cuando te escuchaba hablar un poco. Tania, no sé, ¿tienes alguna otra pregunta? Porque yo acá puedo continuar. Lo sé, este tema te apasiona. Sí, a mí me gustaría, bueno, ahorita que venías hablando cercano a la revolución y cómo se impulsa la política también, me venía a la cabeza la revolución del 68 con los jóvenes, ¿no? Cómo salían a las protestas para hacerse sentir y escuchar. Y quiero llevarlo a la realidad de pronto de las universidades, ¿no? Como, pues, qué papel juegan dentro de estas subjetividades políticas
y cómo están los jóvenes en este momento, ¿no? Porque si yo entro a redes sociales, incluso puedo encontrar, pues, que ya se denominan apolíticos. Bueno, ¿cómo juega esto en realidad teniendo en cuenta lo que nos acabas de nombrar de la política y cómo este juega, pues, dentro también de la identidad de nosotros y, pues, que nosotros realmente somos el presente de lo que va a pasar en la sociedad, de lo que está pasando en la sociedad? Bueno, ya que tú hablas del ambiente universitario, yo creo que definitivamente la forma en que se enriquece y se configura, se fortalece las subjetividades políticas, depende de manera impresionante en que uno participe en iniciativas colectivas. Es decir, cuando las personas se juntan, ¿cierto? Y se juntan, había dicho, para poner sus apuestas en lo público. No estoy hablando de un grupo de oración ni un costurero de señoras, que es una juntanza linda y está muy bien. Estoy hablando de encuentros asamblearios, de grupos de estudio, e incluso de grupos culturales, ¿no? Chicos que se juntan para hacer teatro, para hacer malabarismos, para hacer muralismo, Para hacer uso del breakdance. espacio público, ¿no? Exactamente. Cuando lo pones en lo público, cuando tu intención, bueno, el costurero de la memoria sí, no el costurero de las señoras de con todo respeto, De los pues de los pensionados, rosales, de la sí, no, estoy hablando de cuando se junta por ejemplo, la líder caucana Virgilina Chará o las señoras de Mancuján a tejer o a bordar estas testimonios de lo que nos ha pasado históricamente en Colombia. Esa es una apuesta política muy importante, ¿no? Entonces, a mí me parece que las universidades tienen que buscar, para mantenerse como centros de pensamiento, ser escenarios de la pregunta por lo público permanentemente, desde el aula, pero también en lo no curricular que ocurre en el espacio universitario. Grupos universitarios que afortunadamente existen en muchas universidades, digamos que afianzan o contribuyen a una consolidación de las subjetividades políticas en los jóvenes. Y como esto está cruzado por la construcción de conocimiento y por un privilegio que es que hagas un alto en tu vida para hacer procesos de reflexividad, de conocimiento. Esto no lo puede hacer todo el mundo. Mucha gente tiene que formarse para el trabajo de maneras rápida y técnica, ¿sí? Que también es una forma bastante legítima de formarse para el trabajo. Pero la universidad te da además formación en el pensamiento. Y si mantenemos que ese sea el espíritu, es decir, si frenamos un poco la tecnificación de la universidad, que es lo que estamos haciendo, porque esa es la demanda global, ¿sí? Nadie quiere gente que piense, es que estorban un montón, ¿sí? La gente quiere gente que produzca y todos los días las universidades están resistiendo esta gran demanda. Digo resistiendo porque finalmente avanzan hacia allá, pero obviamente con cautela. No creo, la verdad es que me da un poquito de desesperanza ver que avanzamos demasiado rápido a la tecnificación y le hemos llamado el capitalismo cognitivo, ¿no? Como a una manera de transar como si fuera cosa de mercado el conocimiento y el aprendizaje. Entonces, si mantenemos la idea de que construimos pensamiento al interior de las universidades, vamos a posibilitar la construcción de subjetividades políticas, de personas comprometidas, dispuestas a participar, conscientes de que son capaces de transformar el mundo. Son capaces de leer el mundo críticamente, de saber lo que no nos gusta y lo que éticamente nos cuestiona este mundo, pero saber que tenemos juego y posibilidad de transformación hacia el futuro. Esto es lo que yo creo que puede ocurrir en las universidades. Entonces, Tania, tu ejemplo de mayo del 68 es fundamental. Y yo quiero retomar entonces el movimiento de la séptima papeleta en los años 80 en Colombia y quiero retomar el movimiento que desembocó en el estallido social en
2021, pero que desde 2029 empieza a gestarse como algo que fue como una ola de manifestación que también ocurrió en otros países y particularmente en países de América Latina. En Chile, en Haití, en México, estaban sucediendo también cosas mientras nosotros estábamos en un estallido social. De alguna manera, hubiera podido ser muy distinto la resultante del estallido social. Creo que de todas maneras, haciendo un balance, entendimos muchas cosas, aprendimos muchas cosas y también se lograron cosas. Entre ellas, la transformación de la manera como el conjunto de la sociedad mira el futuro de Colombia, ¿sí? Y esto, pues, creo que la resultante es haber hecho un cambio evidente en el espectro político a la hora de elegir un nuevo gobierno. ¿M? Independientemente de cómo esté saliendo el asunto, es muy importante que después de una hegemonía larga de la derecha, podamos contar con un gobierno progresista que está haciendo intentos por redistribuir, por ejemplo. Es decir, que está atento a precisamente lo que fue el núcleo de esa gran protesta. La manera como los jóvenes pudieron movilizarse. Claro, me parece que todo podía haberse salido de control en muchos momentos, pero en general hubo construcción de una cultura allí, ¿no? Como las ollas comunitarias, espacios de expresión artística, la clase a la calle, ¿cierto? Todos estos elementos que mostraron que podemos hacer política, no necesariamente lanzándonos a los parlamentos o haciendo parte de la tecnocracia de los ministerios, sino fundamentalmente en espacios que son cotidianos, pero que nos permiten tener acontecimientos como la protesta social, como la manifestación pública, que pasó por el arte, pasó por la cocina, pasó por la conversación, ¿no? Entonces, la universidad debiera permitir que se cultiven esos espacios, porque tal vez es el espacio donde los chicos tienen un lapso cada vez más pequeño, ¿cierto? De moratoria social. Antes era en creciendo, ahora es para abajo, ¿cierto? Donde pueden hacer procesos de reflexión, donde el día a día no se los devora, como nos sucede muchas veces a los adultos. ¿M? Uno puede estar indignado por muchas cosas, pero jamás se junta a hablar ni a planear cómo vamos a hacer con toda esta indignación o cómo vamos a construir un futuro distinto, porque la cotidianidad es asediada, asediada por el mercado, asediada por el trabajo, asediada por la rutina, ¿m? Por los aparatos electrónicos, ¿cierto? Entonces, el estudiante universitario es todo un privilegiado, ¿sí? Es distinto de otros jóvenes que no pueden acceder a esa moratoria social que les toca asumir rápidamente la posibilidad de la productividad para poder sostener la pervivencia de sus familias. Pues el joven universitario, incluso cuando el joven universitario emerge de las clases populares y tiene la oportunidad por la vía de la educación pública de entrar en otra dinámica de aprendizaje, es fundamental allí porque esto va a formar sujetos críticos y sujetos dispuestos a la participación cuando se requiera. Me hiciste acordar, y claro, tema más reciente que tenemos, o por lo menos así, referente nacional, pues están obviamente las movilizaciones del año 2021. Nosotros alcanzamos a hacer una investigación relacionada con ella y también la relacionábamos con las que ocurrieron en Guatemala en el 2023, también en defensa de por un cambio de gobierno que había allá, que también fueron lideradas por jóvenes y también por comunidades indígenas, ¿no? Em, y había muchas similitudes eso, ¿no? Como las comunidades indígenas, las juventudes, etcétera. Y un asunto muy interesante y era cómo se construía, y eso tiene mucho que ver con las reflexiones que tú nos estás invitando el día de hoy, con lo identitario y con lo emocional. Veíamos cómo los jóvenes se asumían como jóvenes y lo que significaba ser joven, entendiendo joven como algo diverso, ¿no? No es una unidad. Cuando hablamos de los jóvenes, no es que todos los jóvenes sean iguales, sino que son las juventudes, hay una diversidad ahí de formas
de sentir y de estar y de ejercer esa transición o esa identidad de juventud. Pero esa identidad en particular era una identidad política. O sea, entendíamos ya las juventudes, lo que identificamos es que se convirtió en una identidad política, que servía para movilizar, para asumir lo público, para pensarse lo público, para pensarse en la administración del poder y cómo podríamos coexistir de una manera diferente, que no fuese tan excluyente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí me parece fantástico porque justamente ese ejemplo permite encontrar ahí muchos de los elementos que tú nos estás invitando a reflexionar, ¿no? Pero también lo emocional, ¿no? Digamos, primaba ahí un poco ese asunto de lo rabioso, de lo frustrante, pero a la vez de lo amoroso, ¿no? Es decir, es que yo estoy haciendo esto por mi familia, porque mis padres no pudieron, porque yo deseo, porque yo no puedo. Entonces también había un aspecto ahí medio amoroso que ayudaba a movilizarse, ¿no? Entonces, a mí me parece pues un excelente ejemplo para poder atraer todos estos conceptos y todas esas reflexiones que tú nos invitas a dar, ¿no? Las juventudes como identidades políticas que se movilizan pensando en lo público y la coexistencia, ¿no? Sí, yo creo que en lo que tiene que ver con la construcción de identidad, ¿cierto? Y particularmente identidad juvenil, a mí me parece muy reveladora la manera como aborda Charles Feixa el, las, la, pues, la juventud, digamos, los estudios de juventud, ¿no? Y muestra un barrido en que, como hemos visto a los jóvenes históricamente, ¿cierto? Y pues los hemos visto como adultos en camino, es decir, sencillamente humanos que están madurando, no más, ¿cierto? En otras épocas se ven como una amenaza, el joven es una amenaza que hay que contener hasta que por fin madure, salga de ese limbo de la juventud, y él los veía como productores culturales, ¿no? Para él los ejes de análisis de la identidad juvenil eran las culturas parentales y las culturas hegemónicas y las culturas generacionales. Y como en ese juego de tres matrices o tres tipos de cultura que interpelan al joven, ¿no? Es decir, el chico va creciendo, llega a un punto en que empieza a preguntarse por su lugar en el mundo. Y en ese momento está interpelado por tres matrices culturales, es decir, una que le dice que es la hegemónica, ¿cierto? Que le dice que tiene que triunfar, salir adelante, ser alguien en la vida, ocupar un lugar en este mundo, y lo tiene que hacer a través de las lógicas de la autodeterminación, la autonomía personal, la originalidad y por supuesto la productividad. Mientras que tiene unas culturas parentales que le están diciendo que tiene que seguir el camino familiar o honrar a su padre siendo honesto o honrar a su familia entendiendo que tiene que cultivar valores como la solidaridad, ¿cierto? Y esto entra en conflicto. Y luego su cultura generacional, que es mis amigos, que a veces toman, por supuesto, un lugar más relevante que la familia misma, ¿no? Se generan lazos de afecto sumamente fuertes y allí empieza una producción de cultura que está interpelando y que está tratando de tomar distancia de esas culturas parentales que parece que lo ahogan, o esta otra cultura hegemónica que parece que lo empuja a gozar irrestrictamente, a buscar la felicidad sin rumbo, o sea, como en un vórtice desorganizado de consumo, porque finalmente es consumo, ¿no? Entonces, cuando se juntan los jóvenes, empiezan a construir nuevas culturas que se reflejan en música, en atuendo, en manifestaciones artísticas, en escritura, ¿cierto?
Y esa nueva producción cultural está planteando otros modos de ser que toman distancia de estas otras dos culturas, que lo están interpelando y lo están ahogando todo el tiempo. Es decir, es un impulso a la libertad lo que hace que los jóvenes sean productores culturales y productores culturales muy relevantes. Entonces, creo que en términos de identidad, ese puede ser un marco de comprensión y nos puede ayudar a quienes acompañamos procesos de subjetivación política a entender cómo es que construimos entonces posicionamiento, agencia, conciencia. A través de qué tipo de dispositivos es que acompañamos al joven a reposicionarse, es decir, a entender cuál es su lugar en la estructura social, hacer una mirada crítica de esa estructura social misma y a hacer todos unos esfuerzos para hacer un reposicionamiento dentro de esa estructura. Y nos sirve mucho, muchas veces, verlos de verdad como productores culturales, ¿no? No, porque si pensamos que trabajar con jóvenes es ocuparles el tiempo para que no vayan a meter porquerías y a ser peligrosos, estamos mal, ¿no? Si no valoramos la capacidad como sujetos, lo que tienen que enseñarlos y lo que tienen que, y la capacidad generativa y creativa que hay en ese momento vital que es pues imposible de definir si es largo o corto, eso depende del marco cultural, depende de muchas circunstancias, pero es un momento vital, un momento en el ciclo, en el curso de la vida, que es de gran generatividad y creo que nos corresponde potenciar. Fantástico. Para mí también es muy claro todo este marco, la relación, ¿no? Entre trabajar desde la agencia, los jóvenes como unos agentes sociales, culturales, que están en pro de movilizándose, transformando sus realidades, etcétera, construyendo desde ahí cómo este marco que tú propones, analítico y de identidades, cultura, etcétera, nos ayuda, se ancla perfectamente, ¿no? También recordaba un poco, y eso está un poco relacionado con tus reflexiones anteriores, por ejemplo, las juntanzas en las universidades públicas de los jóvenes, ¿no? Estaba todo este asunto, por ejemplo, de las ollas comunitarias. Yo me acuerdo em, como estudiante, pero también visitando a universidades públicas ya como profesor, estos espacios de literatura, de poesía, de teatro, en la propia academia, ¿no? Que a veces son muy espontáneos, a veces son espacios institucionalizados y otros son espacios muy espontáneos, ¿no? Si uno a veces, a ver, en las universidades privadas, algunas permiten un poco más esto, otras no tanto por las propias dinámicas, etcétera, pero eso es mucho más claro en las universidades públicas, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso de que se ha venido como perdiendo esa vida universitaria, la importancia de la vida universitaria, ¿no? El poder, bueno, en mi época lo llamábamos así, ya no sé ni cómo lo expresan, pero el poder parchar con sus compañeros después de una determinada clase y hablar del profesor, hablar del tema, o ni siquiera hablar de eso, sino construir desde ahí algunas lógicas, etcétera. Y tiene mucho que ver con esa juntanza y con ver la universidad como ese espacio de juntanza, de agencia, de co-creación, etcétera, pero con unas herramientas reflexivas que da esa institución, ¿no? Ese espacio, un poco. Entonces también lo pensaba desde ahí cuando te escuché hablar este tipo pues, de cosas, ¿no? Tania, no sé, ¿alguna pregunta, alguna última reflexión? Ya estamos cerrando, se nos está agotando el tiempo, lamentablemente, pero no sé si se nos escape algo, seguramente se nos está escapando un montón de cosas, pero bueno. A detalle. Pues a mí me hacía pensar en las clases del 2021, estábamos en pandemia todavía, y recuerdo muy gráficamente ver cómo todo el salón tenía como imagen la bandera de Colombia manchada de sangre. Creo que el unirnos por Dylan en su momento y en torno a lo que había pasado, lo que estaba pasando en el país, nos hacía reflexionar también en nuestro papel, incluso pues algunos docentes se tomaban o sea, el tiempo pues de no dar su clase completa, sino de poder hablar lo que estaba pasando en el país y cómo
eso implicaba pues a nivel educativo, a nivel social, a nivel político y todo lo que pues, en nosotros estaba, ¿no? Porque eh, yo también salí en su momento para poder marchar y manifestar lo que estábamos sintiendo y recuerdo, como lo decía ahorita la profesora Claudia, de los elementos artísticos que se usaban en ese momento, ¿no? Yo veía a mis ex compañeros del colegio cuando salían de la banda, ahora estar marchando, entonces es un recuerdo muy lindo y creo que es la manera en la cual se hace la juntanza y poder escuchar, ¿sí? Creo que es lo importante y la unión de nosotros como jóvenes, porque en su mayoría estábamos allí eh, por hacernos escuchar. Creo que eso era lo importante en su momento. No sé, profe Claudia, si nos quiera recomendar por último algún autor o algún libro o texto, o incluso recomendarte a ti misma de algo del que hubieses escrito para que nosotros podamos como mm, expandir y conocer un poco más de lo que pues hablamos en este episodio. Claro, Tania. Voy a hacer solo una acotación sobre algo que dijiste y que tiene que ver mucho con lo que Leonardo hablaba sobre la diferenciación entre universidad Universidad pública y pública. universidad privada. Sí. Entonces, primero decir que la forma como, bueno, digamos, el lugar del estudiante en la universidad pública es muy distinto del lugar estudiante de la universidad privada. Contractualmente, el estudiante de la universidad pública tiene injerencia en decisiones de la universidad, puede participar y si se une, se organiza cuidadosamente, además tiene constancia, ahínco y como dices tú, Tania, digamos cohesión, unión, pueden incidir en decisiones universitarias. Contractualmente, el estudiante de universidad privada es un cliente, no es otra cosa, y pagó, pero además se somete a un reglamento y punto. ¿M? Entonces es un poco loco, pero existe afortunadamente que de todas maneras las universidades privadas respeten el espíritu universitario. O sea, no todas lo hacen. No todas las, no voy aquí a nombrar universidades, faltaba más, pero hay unas que su pensamiento es que están ofreciendo un servicio universitario, cliente, servidor, punto. Otras han rescatado el espíritu de lo que es un centro de conocimiento. Y entonces pasan cosas interesantes como eso que pasó en el estallido social, que fue una entrada de la universidad privada fuertemente en la participación en la protesta social. Esto fue muy loco para las familias especialmente, que creo que habían creído que habían resguardado que habían logrado poner a sus hijos en esa burbuja donde nada les puede suceder. Y cuando los vieron marchando en las calles, enfrentando el SMAT y todo esto se volvió una cosa durísima para los chicos al interior de sus familias, ¿no? Nosotros también contuvimos a los jóvenes en nuestras clases a partir de lo que les estaba pasando en casa, ¿no? Con los padres, porque habían discusiones en la mesa, un tema intergeneracional muy fuerte y nosotros pues queríamos acompañar esa emocionalidad que eso surgía, esa frustración que surgía de ahí, pero también tratar de generar puentes de comunicación intergeneracional. Pues quería hacer esa acotación. Y para tu pregunta, eh, principalmente creo que me gustaría que teniendo en cuenta lo que hemos hablado de cómo podría construirse una manera de pensar con esperanza el futuro, ¿cierto? En términos de cómo entramos allí, cómo participamos allí, cómo construimos, cómo configuramos nuestra subjetividad para incidir en la transformación de aquello que nos preocupa. Creo que el libro de Judith Butler, em, que es sobre la no violencia, y ya se me olvidó cómo se llama, es tan cortito, La fuerza de la no violencia. ¿Listo? Entonces, yo les recomiendo que lean ese libro se encuentra en la web. Si lo compran más bonito, si lo subrayan, lo cargan y lo leen cuidadosamente, mejor todavía. Pero también está en acceso abierto. Es La fuerza de la no violencia. Creo que es muy interesante. Yo lo recomendaría para entender cuál también es el lugar del ciudadano en términos de la construcción de lo político. Creo que hay un clásico de hace ya unos años, ya yo creo que más de 30, 35 años, que es El político de Platón, de Cornelius Castoriadis.
sobre el político de Platón, se llama así el libro, es un libro corto, que considero yo que es revelador en términos de cambiar el chip de qué es lo político. Les recomendaría. Bueno, yo por supuesto tengo una producción alrededor del tema de subjetividades políticas. Me gusta mucho un artículo sobre las subjetividades políticas de jóvenes rurales en un proceso de resistencia civil. Uno de mis intereses de los últimos tiempos, yo creo que los últimos 15 años, ha sido hacerle seguimiento y tratar de aprender de las comunidades que han hecho resistencia. He tenido la oportunidad de trabajar en el Magdalena Medio, he tenido la oportunidad de trabajar en el Meta y de acercarme a otros procesos como Norte de Santander, Buenaventura, para comprender cómo es que desde abajo se constituyen nuevos sujetos. Y creo que es en particular mirar cómo los chicos a partir de una participación concreta en un grupo juvenil que quiere incidir en su comunidad en los temas ambientales, en un corregimiento del sur de Bolívar en el Magdalena Medio. Ese es digamos, un texto que es un artículo, es un capítulo de un libro. Eh, ¿Qué puedo hacer yo? Pues entregarle a los directores del podcast la bibliografía para que ustedes, que me imagino que tendrán allí un cajoncito de comentarios y todo esto, pues la bibliografía para que lo puedan compartir con los oyentes y con los espectadores del podcast, ¿no? Esos serían los tres, digamos, materiales que creo que sería interesante que pudieran leer. Chico, muchísimas gracias, profesora Claudia, muy amable por sus reflexiones, por invitarnos a pensar desde estos marcos eh, analíticos, desde estos conceptos y podernos aproximar un poco también, pensaría yo, a una convivencia mucho más pacífica, entendiéndolo desde acá, ¿no? Desde la cultura, desde los objetivos, desde lo identitario, etcétera, ¿no? Es una apuesta muy, muy interesante y creo que nos ayuda a profundizar en todos estos temas. Entonces, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este espacio. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Fue muy grato conversar. Espero que quienes nos escuchen también disfruten de la charla. Gracias, profe. Las personas no nacen violentas, aprenden a hacerlo. Lo mismo ocurre con la paz, se puede enseñar y aprender. No olvides seguirnos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos. Esto fue Paz Psicopráctica Podcast.